Continuamos con la clase de bioquímica. En el video pasado comentábamos que los fosfolípidos son lípidos anfipáticos. Eso quiere decir que tienen regiones hidrofílicas o polares y regiones hidrofóbicas o apolares. Los fosfolípidos con glicerol son los fosfoglicéridos y aquellos que en la estructura tienen esfingosina se van a llamar esfingolípidos. En la estructura de un fosfolípido vamos a encontrar una cabeza y una cola. La cabeza va a ser la región polar o hidrofílica, mientras que la cola va a ser la región apolar o hidrofóbica. Y esta cola pues va a estar integrada por los ya denominados ácidos grasos. En el caso de los fosfoglicéridos, en la estructura, como su nombre lo indica, vamos a encontrar el alcohol glicerol. Van a existir dos ácidos grasos. Aquí podemos ver en este ejemplo un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. Así como el grupo fosfato, que es lo que caracteriza el nombre de estas grasas. Y vamos a encontrar un grupo nitrogenado, un aminoalcohol. Y eso se va a relacionar desde luego con sus propiedades y con su nomenclatura. El aminoalcohol suele ser, por ejemplo, la colina, la etanolamina, la serina o el inositol. Aquí en esta imagen podemos ver la región polar, que es la región afín por el agua, donde vamos a encontrar el aminoalcohol, el grupo fosfato. Y en la región apolar o cola es donde encontramos los ácidos grasos. Aquí vemos la estructura química de los principales fosfolípidos, fosfoglicéridos, de importancia biomédica. Tenemos la fosfatidil-etanolamina, también llamada cefalina, la fosfatidilcolina, llamada también lecitina, la fosfatidilserina y el fosfatidilinositol. Estos fosfolípidos, desde luego, los podemos encontrar en las membranas biológicas, en las membranas celulares. ¿Cómo se forma un fosfolípido? Tenemos el glicerol o glicerina, nuestro alcohol. Tenemos el ácido palmítico, por ejemplo, que es un ácido graso saturado. Se da una reacción de esterificación, se libera agua, se forma el enlace éster y tenemos un monoacilglicérido. Tenemos ahora ácido palmitoleico insaturado, 16 carbonos. Se libera agua, reacción éster y tenemos un diacilglicérido. Luego tenemos el ácido ortofosfórico, que da el grupo fosfato. Entonces, se une el grupo nitrogenado, en este caso etanolamina, ¿sí? Se esterifica y formamos, por ejemplo, la fosfatidil-etanolamina. Podemos ver las ramas apolares y la cabeza polar hidrofílica. Los esfingolípidos van a ser moléculas anfipáticas, pero en vez de tener glicerol, vamos a encontrar una molécula llamada esfingosina. Esto que vemos aquí es la esfingosina. La esfingosina, su nombre verdadero, su nombre químico, es 1,3-dihidroxi-2-amino-4-octadeceno. Pero, por facilidad, le pueden llamar esfingosina. La unidad estructural va a ser la ceramida, lo que comentábamos en los ejercicios de la clase pasada. La ceramida va a ser una unidad que está formada por el ácido graso, que va a estar unido por un enlace tipo amida a la molécula de esfingosina. Aquí podemos ver ese enlace amida, ¿sí? Aquí tenemos el residuo de ácido graso representado en esta cadena lateral y aquí la molécula de esfingosina. Entonces aquí básicamente tenemos nuestra unidad de ceramida. Estos esfingolípidos van a ser abundantes sobre todo en el tejido nervioso. ¿Cómo se forma un esfingolípido? Tenemos la esfingosina, tenemos ácido oleico, que es un ácido graso insaturado, el ácido ortofosfórico, que va a dar el grupo fosfato, se dan reacciones de esterificación, libera agua, y se une un aminoalcohol, por ejemplo, la colina se esterifica y formamos la esfingomielina. Esta esfingomielina importante en el sistema nervioso. Por lo tanto, estas esfingomielinas van a ser abundantes en las llamadas vainas de mielina que están en los axones de las neuronas. Aquí podemos ver, aquí podemos ver cómo está la estructura de la esfingomielina. Vamos a tener el grupo fosfato,
el aminalcohol colina, formando entonces un fosfocolina. Mi unidad ceramida, donde podemos ubicar el ácido graso unido por enlace amida a la esfingosina. ¿De acuerdo? Esta grasa entonces va a recubrir prácticamente la vaina de mielina que está en los axones de nuestras neuronas, mejorando así la eficiencia del impulso nervioso. Por otra parte tenemos los glucolípidos. Esos glucolípidos van a estar formados por azúcar y por grasa. La unidad ceramida va a estar con un glúcido, que generalmente suele ser glucosa o galactosa, aunque dependiendo del glucolípido, pues va a haber cierta variación. El alcohol puede ser glicerol, puede ser esfingosina, y vamos a tener dos grupos principales, los gangliósidos y los cerebrósidos. Estos gangliósidos y cerebrósidos van a ser abundantes en el tejido nervioso, los podemos encontrar también en los glóbulos rojos, y van a jugar un papel importante en los antígenos de los grupos sanguíneos. ¿Cuál es la diferencia? Un gangliósido va a ser un oligosacárido que va a estar unido a la ceramida. Un oligosacárido, desde luego, va a ser más complejo que un monosacárido. Recuerden que los disacáridos serían un ejemplo de oligosacárido. Este oligosacárido se va a unir a la ceramida y además en la estructura de un gangliósido vamos a encontrar lo que se conoce como el ácido siálico. Entonces, oligosacárido más ceramida más ácido siálico, tenemos un gangliósido importante en la membrana celular, y estos suelen intercalarse con los fosfolípidos. Aquí tenemos ejemplos de gangliósidos, GM2, GM3, GM1, ¿sí? Moléculas muy importantes, sobre todo a nivel, repito, del tejido nervioso. Por lo contrario, tenemos a los cerebrósidos. Estos van a ser más sencillos. Generalmente una hexosa, es decir, un monosacárido, va a estar unido a la unidad ceramida. Suele ser, por ejemplo, la beta-D-galactosa. Ese de aquí es el galactocerebrósido. Podemos identificar aquí el glúcido, que es la galactosa, ¿sí? Un monosacárido. Aquí vemos nuestro residuo de ácido graso, está la cadena lateral, y desde luego nuestra esfingosina. Recuerden, aquí está el enlace amida, y este enlace amida que une la esfingosina con el ácido graso, pues forma lo que es la ceramida. Ok, eso fue entonces cuanto a la teoría de los lípidos saponificables, pero recuerden que también tenemos los insaponificables, es decir, aquellos lípidos que no forman jabón, que no forman sales sódicas o potásicas. Estos no van a tener, como los saponificables, su unidad llamada ácido graso, y van a dividirse en tres grandes grupos: los terpenos, los esteroides y los eicosanoides. Comenzamos con los terpenos. Estos van a ser compuestos heterogéneos, normalmente de origen vegetal, y químicamente se van a caracterizar por ser lípidos formados por isopreno o unidades isoprénicas, que son estas unidades estructurales que tienen 5 carbonos, ¿sí? Aquí vemos la fórmula del isopreno. Es decir, que un terpeno va a estar formado, dependiendo del tipo, por varias estructuras de esta unidad isoprénica. Son moléculas lineales, también hay cíclicas, y van a cumplir funciones muy pero muy diversas. Pueden ser para el olor, para el color, para la defensa, vitamínica, ¿sí? Tienen diversas funciones, precursores metabólicos. Van a destacar las esencias vegetales, muy conocidas por ustedes, el mentol, ¿sí? Bueno, comen sus chicles de menta, ¿sí? El geraniol, el limoneno, que lo podemos encontrar en cítricos, el alcanfor, muy utilizado al igual que el eucaliptol para ciertos ungüentos, y también la vainilina, que es la famosa vainilla, ¿sí? Que utilizamos igual en la cocina, ¿sí? Van a ver que muchos de estos terpenos pues son de uso cotidiano. En el caso de las vitaminas destacamos la vitamina A o retinol, la vitamina E o tocoferol y la vitamina K o naftoquinona. Podemos encontrar terpenos formando parte de los pigmentos vegetales, como el caso de los carotenos, que es lo que le da el color naranja a las zanahorias, y también las xantófilas,
que van a dar un color amarillo a ciertos frutos. ¿Cómo se clasifican los terpenos? Los vamos a clasificar de acuerdo al número de unidades isoprénicas. Si tiene 2, se va a llamar monoterpeno, ¿de acuerdo? Si tiene 2. Por ejemplo, el pineno, el geraniol, el limoneno, suelen ser esencias vegetales. Si tienen 4, les vamos a llamar diterpenos, y aquí estos se relacionan con funciones vitamínicas. La vitamina A, la E, la K, el fitol, van a relacionarse con funciones relacionadas a la visión, antioxidantes, importantes para la coagulación, como el caso de la vitamina K, y ese fitol pues permite anclar la clorofila en la membrana. Luego tenemos más complejos, por ejemplo, los triterpenos de 6 unidades isoprénicas, el escualeno, que se verá en el metabolismo del colesterol, es un precursor. Luego más complejos, los tetraterpenos, 8 unidades isoprénicas, los pigmentos carotenoides, importantes para las reacciones fotosintéticas. Ya más de 8 unidades se van a llamar politerpenos, como el caucho. Este pues va a dar defensa a infecciones o protección a la herbivoría en el caso de las plantas. ¿Sí? Ya es una estructura más compleja. Entonces quedamos que una unidad de isopreno va a estar formado por 5 carbonos. Y los autores pues mencionan que está formado a su vez por una cabeza y una cola. ¿Sí? También incluso pueden presentar enlaces dobles estas unidades isoprénicas. Estructuralmente, ¿cómo se ve un isopreno? Se ve como en esta imagen. Podríamos marcar entonces las unidades isoprénicas viendo la estructura de un terpeno. Aquí tenemos ejemplos: limoneno, que mencionábamos, importante en los cítricos; el mentol, que encontramos en la menta, se utiliza mucho en la industria también; y en el bosque, las moléculas de isopreno pues son liberadas a la atmósfera. ¿Sí? En el caso de las vitaminas, haré énfasis en la molécula de caroteno. Estos carotenos son pigmentos que dan coloración a ciertos vegetales, por ejemplo la zanahoria. Por eso escuchan que la zanahoria es rica en vitamina A. ¿Por qué? Porque el caroteno está formado por 2 moléculas de vitamina A. ¿Sí? Aquí vemos todo el caroteno y si lo dividimos en 2, tenemos exactamente 2 moléculas de vitamina A. Vemos que acá hay 1, 2, 3, 4 unidades isoprénicas. Del otro lado, 1, 2, 3, 4 unidades isoprénicas. Eso quiere decir que el caroteno son 8 unidades isoprénicas. Si yo multiplico 8 unidades isoprénicas por 5 carbonos, quiere decir que tengo 40, ¿sí?, carbonos implicados. Entonces, repito, el caroteno está formado por 2 moléculas de vitamina A. Y esta vitamina A, pues es muy importante para la visión. Por eso igual han escuchado que en su familia les dicen que coman zanahoria para tener buena vista, porque hay vitamina A. Luego tenemos los esteroides. Grábense muy bien esto. Estos lípidos derivan de una estructura llamada ciclopentano peridroxifenantreno. Sí, parece un trabalenguas. El ciclopentano peridroxifenantreno. Y de aquí derivan 2 grandes grupos: los esteroles, de donde sale el famoso colesterol de importancia médica, la vitamina D, y los ácidos biliares. Y también están las hormonas esteroideas, mensajeros químicos de origen lipídico, como son las hormonas secretadas por la glándula suprarrenal y las hormonas sexuales, que van a ser los responsables de la generación de los caracteres sexuales secundarios en el hombre y la mujer.